Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Sean muy bienvenidos a nuestra iglesia, a nuestro ministerio, Tabernáculo de Reunión. Queremos darles las gracias por conectarse, por sacar un tiempo delante de Dios para escuchar su palabra, para escuchar lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Amén. Vamos a seguir el estudio de Apocalipsis 2, pero vamos a orar un momento al Señor. Así que donde usted está, cierre sus ojitos, vamos a orar y vamos a entregarle este momento al Señor y vamos a decirle al Padre Celestial que descienda. Amén. Padre amado, yo te doy gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, Señor amado, venimos delante de ti, porque tu gracia y tu presencia son nuestro alimento, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que obres en nosotros, que desciendas en nosotros, Señor amado, que seamos como esas saetas bruñidas, Padre Celestial, en las manos de valientes. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tomes a cada persona, Señor, que está mirando esta transmisión, que se conectará a esta transmisión, Padre, para que seas tú, Espíritu de Dios y Padre Celestial, hablando a su corazón, redarguyendo a su mente, redarguyendo a su vida, diciéndole que tú eres el Dios de ellos, Señor, diciéndole que tú eres el Dios de nuestro corazón, de nuestra mente, Padre. Disipa toda tiniebla en nuestra vida, Señor, confronta los corazones en esta noche y llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de esa gracia poderosa que solamente tú tienes, Señor. Diga Masha Makanda Ramakaya, Señor, abrimos las puertas de nuestro espíritu, abrimos las puertas de nuestro entendimiento delante de ti, oh Padre Celestial, y declaramos que tú eres santo, que tú eres digno, Señor. No hay nadie como tú, Padre amado, porque tú sustentas nuestra vida, Señor. ¿Quién como tú, oh Jehová de los ejércitos, quien sustenta nuestra suerte, Jehová? Hermosa herencia, como dijo David, nos ha tocado, Señor. A Ramasanda Ramaquía Rabasaya. Desarraiga de nosotros todo aquello que no es tuyo, Señor, y que podamos ser, Jehová de los ejércitos, como esas vasijas de oro, Jehová, que realmente te den gloria y te den honra a ti, Dios Padre. Yo te doy gracias por el privilegio que me das en esta noche de predicar tu palabra. Te doy gracias porque tú sustentas mi vida. Te doy gracias porque no hay nadie como tú, Señor, quien pueda hacer nuevo todas las cosas, Padre. Yo te pido, Señor amado, que los aires de este lugar y de los aires de la casa de tus hijos sean limpiados con protección, Señor, con tu sangre preciosa. Que sea tu Espíritu quien se mueva sobre este lugar, quien sea tu Espíritu quien se mueva sobre cada persona, Señor. Si hay peticiones de sanidad, Jehová, seas tú el Señor, Jehová de los ejércitos, Rafa, quien descienda, Señor, sobre ese órgano que necesita sanidad. Si ellos necesitan liberación, Jehová de los ejércitos, sé tú, Señor Adonai, quien se represente delante de ellos, Jehová, porque tú eres y serás por siempre, Señor. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo te doy gracias, Señor, en estos momentos por tu presencia, porque estás en este lugar y estás en cada casa, Señor, que anhela tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les doy la bienvenida a nuestro ministerio. Quiero que comparta esta transmisión y quiero que le adoremos en esta noche al Señor y le digamos al Padre Celestial que Él sea descendiendo sobre nuestra vida, que Él sea descendiendo sobre cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a cantarle al Señor y vamos a decirle que Él es todo para nosotros y que delante de todas las cosas siempre lo vamos a elegir a Él. Amén. Vienen, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo Cristo día tras día, ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Dígale al Señor, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya morí a mi vida, ahora vivo la vida
queremos adorarle en esta noche al Señor. Jesús de Nazaret, ven y manifiéstate en esta noche, Señor. Ven y manifiesta tu poder y tu gracia sobre cada persona, Padre. Que sea tu adoración, Señor. Que salga de nuestra boca y te adore, Espíritu de Dios, muévete sobre nosotros. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Amén. Buenas noches a todos los que están conectados. Bueno, y para que me escuchen un poquitico mejor, el anterior martes estuvimos abordando el estudio de Apocalipsis y creo que tenemos que estar atentos nuestros oídos y atentos nuestros ojitos para todo lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. ¿Amén? Así que yo le invito a que tome su palabra, tome un cuaderno, tome un lapicero y le diga en esta noche al Señor: háblame, Padre, porque tu sierva y tu siervo escucha. Amén. Entonces le pido que en este momentico chiquitico usted le diga al Señor: háblame, Padre, porque tu sierva escucha. Amén. Entonces vamos a leer lo que dice Apocalipsis 2, porque ya abordamos el tema de Apocalipsis 1. A ver, si recuerdan que representaba los 7 candeleros, a ver si estuvieron atentos. ¿Qué representaban los 7 candeleros que Dios hablaba en Apocalipsis 1 a través de la boca de Juan? Quiero que me hablen porque también vamos a estar interactuando y quiero preguntarles también a todos porque eso es un estudio que también nos edifica a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué significan los 7 candeleros? Amén. Quien me la responda, sé que Dios le va a dar un premio. Pero, ¿qué significaban los 7 candeleros en Apocalipsis 1? Así que quiero que usted esté atento, porque con todo lo que vamos a abordar en esta noche, vamos a entender los siguientes mensajes que Dios les estaba dando a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo y de Tiatira. Vamos a ver las 4 primeras iglesias a las cuales el Señor les está hablando y les está dando un mensaje. Amén. Hoy me demoraré lo que tenga que demorarme hasta tanto pueda terminar estos 4 mensajes que fueron enviados a estas 4 iglesias. Amén. Entonces, yo quiero que vayamos a Apocalipsis 2. Y vamos a leerlo, y cuando nos detengamos vamos a leerlo primero del Apocalipsis 2 del 1 al 7, amén. Entonces quiero que coja su Biblia y vamos a tomar un lapicero y vamos a tomar un lapicero y un cuaderno y vamos a anotar todo lo que Dios nos haya hablado, amén. ¿Por qué? Porque todo esto que nosotros les estamos entregando, les estamos enseñando, les sirve a usted para entender mucho más la palabra de Dios, amén. ¿Qué dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2 del 1 al 7? Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Miren que la iglesia de Éfeso es una iglesia que nosotros la podemos ver también en Efesios, la podemos ver en Hechos, la podemos ver en todas las epístolas de Pablo, que también citaba a la iglesia de Éfeso, que eran unos hermanos que daban, que eran dadivosos, que ayudaban, que eran hospitalarios y demás situaciones. Si usted se ha leído bien la Biblia, usted entiende quién es la iglesia de Éfeso. Y miren que aquí el Señor viene, el Señor se presenta y le dice: mira, yo soy el que tiene las 7 estrellas. Y también soy el que está en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro, hermanos, son las 7 iglesias a las cuales el Señor estaba hablando. Entonces, usted tiene que entender que el Señor nos está colocando en esta tierra como unos candeleros de oro. Usted ya no es una vasija de barro. ¿Sabe por qué? Porque las vasijas de barro tienen que estarse amoldando a cada rato. Pero usted y yo ya conocemos lo que Dios nos ha hablado a nuestra vida, lo que el Señor ha hablado a nuestra mente, a nuestro corazón, y lo que Él nos ha enseñado. Amén. Entonces, cuando nosotros tomamos la leche, que es una leche que edifica, dice la palabra, ya no vendremos a ser niños, sino también personas que se comportan como niños, digamos, pero tienen pensamientos y actitudes de una persona madura espiritualmente. Miren que Éfeso era una iglesia que tenía un arduo trabajo en la obra de Dios, que estaba a las 5 de la mañana madrugando, que estaba ayunando los días que había dicho, que estaba allí trabajando arduamente y los hacía trabajar a todos los siervos de Dios. Pero ¿qué era lo que pasaba en esa iglesia? Que habían perdido el primer amor, habían perdido la primera comunión con la cual tuvieron con Cristo, habían perdido el primer camino que Dios les había enseñado. ¿Cuántos de nosotros, al momento en que nosotros empezamos el discipulado, al momento en que llegamos a la iglesia y sentimos el toque del Espíritu Santo, nosotros decidimos entregarnos totalmente a Cristo? Y le decíamos, yo recuerdo tantas veces que mucha gente le decía: yo te entregaré todo de mí, yo te entregaré todo de mí, Señor, porque has dado todo por mí. En ese momento, cuando tú te conviertes delante del Señor, cuando en ese primer amor, yo quiero que usted recuerde ese primer amor que llegó a usted, cuando usted llegó literalmente sin conocer de Dios. ¿Cómo lo llamó el Señor? ¿A qué te llamó el Señor? ¿En qué momento el Señor te trató con amor? A ese amor el Señor quiere que lleguemos, porque muchos somos como la iglesia de Éfeso. Por eso quiero que coloque su nombre allí. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, en Alejandra, en Lady, en Sofía, en Natalia, en Ruth, en Marta, en Nora, dice: el que tiene las estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchos de nosotros hacemos muchas cosas en nombre de Dios, pero no lo hacemos con la comunión en Él. Muchos de nosotros podemos hacer muchas obras,
Pero si nosotros tenemos y no tenemos ese amor de Cristo en nosotros, no nos sirve de nada. Miren que Pablo fundó la iglesia de Éfeso. Y quiero que entendamos algo. El ángel que enviaba, o que mejor dicho, los ángeles que enviaban estos mensajes a los ángeles de la iglesia, significaban en este Nuevo Testamento y en este estudio que lo vamos a hacer, un líder de la iglesia. Es decir, que el Señor estaba enviando un ángel a un líder, ¿sí? Entonces le estaba diciendo, mira ángel, ve y envía esta carta al líder de esa iglesia, al pastor de esa iglesia. Ve y envía esa carta a la pastora de esa iglesia. Y dile así, esto dice el Señor. Miren que aquí el Señor se representaba como la estrella, como un candelero, como el que tiene las 7 estrellas y como el que está en medio de los 7 candeleros. Es decir, que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, yo estoy en medio de ti, yo te rodeo, yo estoy allí donde tú estás, las 7 estrellas las tengo yo tengo la gobernación de tu vida, yo tengo todo en tu vida. Y entonces el Señor le dice aquí, mira ángel, envíale al pastor de esa iglesia el siguiente mensaje. Entonces muchas veces, como pensamos y entendemos que los ángeles fueron puestos en cada iglesia, entendemos que un ángel también es un enviado de Dios. Y esto lo quiero, enfatizar también en lo que dice Mateo 11, versículo 10. Cuando nosotros leemos la Biblia, a veces los ángeles los representamos como un ángel espiritual. El Señor tiene ángeles espirituales en cada iglesia y en cada persona, pero tú como pastor, como siervo de Cristo, pero más literalmente como líder de una iglesia, tú eres un ángel, un mensajero de Dios. Y ángel viene la palabra ángel, angelus, que significa mensajero. Amén. Entonces quiero que vayamos a Mateo 11, versículo 10, que dice lo siguiente. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Miren que aquí estaba hablando de Juan, estaba hablando de una profecía en ese entonces de Isaías, que decía que iba a mandar primero un mensajero que hiciera camino al Señor, un mensajero que hiciera todas las cosas que Dios le estaba diciendo a Cristo que las hiciera. Pero miren que aquí Juan dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, los líderes espirituales de las iglesias son los mensajeros de la palabra de Dios. Por eso, el ángel entregó una carta al líder de la iglesia de Éfeso y le dijo, mira, esto manda decirte el Señor, esto manda decirte nuestro Padre Celestial. Entonces, como nosotros, como hijos de Dios, cuando tenemos un llamado para ser pastores, para ser profetas, para ser apóstoles, para ser maestros, para ser evangelistas, el Señor nos puso como cabeza y entonces el Señor nos ha enviado a levantar el camino, a hacer el camino. Amén. A llamar a las obras de Dios y a empezar a predicar el evangelio. Amén. Vamos a Lucas 24, 27. Lucas 7, del 24 al 27. Perdón. Dice así la palabra del Señor. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Miren que aquí en el versículo 24
del capítulo 7 dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente, es decir, que el Señor también utiliza a los servidores de la iglesia para ser mensajeros de la palabra de Dios. Y miren que aquí entonces el ángel entrega al líder espiritual o al pastor, al profeta de la iglesia de Éfeso, le dice: mira, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces le dice a Juan: escribe al líder de la iglesia en Éfeso. Amén. Entonces, aquí el Señor nos dice que Él tenía muchas cosas a favor de esta iglesia. La primera es que conocía el arduo trabajo y paciencia. La segunda es que no soportaba la maldad de algunas personas, incluso de las personas que estaban en la iglesia en Éfeso. Tercera, que ha sufrido y ha tenido paciencia y que trabajó arduamente por su nombre y que no desmayó. Muchos de nosotros, el Señor nos ha llamado a diferentes pruebas o a diferentes circunstancias, pero sin ninguna de esas cosas y sin tomar en cuenta esas circunstancias, hemos mantenido la paciencia. Pero así mantengamos la paciencia, el Señor nos está hablando en esta noche: ¿dónde está tu primer amor? ¿A usted le gustaría que el Señor viniera a usted y le dijera: mira, tú has hecho todo por amor a mi nombre, todo está perfecto, todo lo hiciste bien, pero tengo contra ti que todo aquello que tú hiciste no lo hiciste por amor a mi nombre, porque perdiste ese primer amor por el cual fuiste llamado? ¿Se imagina que el Señor viniera a nosotros en esta noche y nos dijera: ustedes han pasado por diversas circunstancias, por diversas pruebas, pero eso no ha sido suficiente y aunque han trabajado arduamente no me ha servido, porque perdiste mi primer amor? Miren que es duro que el Señor nos diga a nosotros esto que le dijo a Éfeso. Si usted ha perdido el primer amor, tal como le dice a la iglesia, arrepiéntete y vuelve a hacer lo primero. Vuelve al lugar de donde Dios te sacó y vuelve a recordar de dónde el Señor te sacó. Cuando nosotros llegamos al primer amor, nosotros, digamos, hablo entre esposos. Cuando tú te enamoraste de tu esposo o de tu esposa, tú empezaste a tomar actitudes muy bonitas hacia con él o con ella. Dabas dulces, cartas, dabas flores, atendías a tu esposo, excelente, porque estabas en el primer amor. Pero después llega un momento en que uno ya dice: no, bueno, no me voy a levantar, pues igual ya se va más tarde, etcétera, etcétera, no lo voy a atender, no la atiendes bien, o el esposo empieza a perder los detalles de rosa, chocolates, de decirle qué linda que estás todas las mañanas, etcétera, etcétera. Cosas de las cuales tú enamoraste a tu esposo o a tu esposa. Lo mismo pasa con el Señor. Cuando tú perdiste esas situaciones, esas actitudes con el Señor, es porque perdiste el primer amor. Cuando nosotros llegamos al primer amor y cuando estuvimos en el primer amor, nosotros orábamos todos los días, todas las mañanas. Queríamos ir a la iglesia todos los días con un ferviente espíritu, decirle: Señor, ¿qué es lo que tienes para hablarme? Pero muchas veces a nosotros nos cuesta levantarnos por la mañana, nos cuesta hacer una oración delante de Dios, nos cuesta leer la palabra del Señor, nos cuesta predicar la palabra del Señor, nos cuesta a nosotros ir a la iglesia, levantar nuestras manos y adorar con el corazón, porque has perdido tu primer amor. Y esto es lo que está pasando. ¿De qué te sirve, hermano, estar sirviendo en una iglesia todo el tiempo? ¿De qué te sirve, hermano, estar sirviendo todo el día? Estar en las madrugadas, en el ayuno, en la oración, en todo lo que el pastor te ha estado delegando. Pero si has estado perdiendo tu primer amor, tú tienes que volver a las sendas antiguas. Tienes que volver al lugar de donde Dios te sacó. Porque si no, llegará el momento en el que el Señor va a venir en ese tiempo de Apocalipsis y nos va a decir a la iglesia que, porque todos somos una iglesia, ¿cierto? Todos conformamos una iglesia. Entonces va a decir: mira, yo voy a enviar un mensaje a Natalia. Mira, tú hiciste todo bien. Tú honraste mi nombre, te protegiste de todo.
pero tengo contra ti que perdiste tu primer amor. De nada te valió todo lo que hiciste porque me perdiste a mí como tu primer amor. Perdiste la soberanía mía en tu vida porque perdiste tu primer amor. ¿Le parece justo que el Señor nos diga eso a nosotros? Porque de pronto nosotros en nuestro orgullo vamos a decirle al Señor, o sea, que no dice nada. El Señor sabe cuando nosotros hacemos las cosas con amor y cuando no las hacemos con amor. El Señor sabe y tiene conocimiento cuando nosotros realmente buscamos a Dios de corazón o cuando no lo buscamos de corazón. Dios sabe y Dios conoce nuestros corazones porque Él conoce y escudriña hasta lo profundo de nosotros, porque eso dice la palabra. Entonces, hermano, usted no tiene que estar sirviendo a cada momento en la iglesia y eso que quiere decir, no le estoy diciendo que no sirva, puede hacerlo, pero no pierda el primer amor. Adórelo a Dios hasta como si el Señor nunca lo hubiera llamado. Adore a Dios desde el momento en que usted se convirtió. Adore a Dios como cuando usted levantaba las manos y quería ser ministrado por Él y lloraba delante del Señor. Adore a Dios desde ese momento en que usted fue bautizado sobre las aguas. Desde el momento en que también recibió al Espíritu Santo. Adórelo y sírvale así de corazón al Señor. Porque de nada nos sirve, aquí podemos mirarlo, de nada nos va a servir y tener un arduo trabajo en la obra de Dios si nosotros perdemos el primer amor. Por eso dice la palabra del Señor en 1 Corintios 13 cuando habla sobre el amor. Si yo no tengo amor, dice Pablo, soy como un címbalo que retiñe. Soy como algo que no tiene sonido. Yo puedo predicar ahorita, pero si no lo hago con amor, ustedes no me van a escuchar. Ustedes no van a entender mi mensaje. Pero cuando uno hace las cosas con amor, por eso dice la palabra, haced todo como si fuera que lo hicieras para mí y no para los hombres. Haced todo con amor, por amor a mí. Por eso cuando usted predica, cuando usted escucha la palabra, cuando usted realmente se levanta a orar al Señor, usted lo hace por amor y también por agradecimiento. ¿Sabe por qué por agradecimiento? Porque no fue en vano la obra de la cruz en Cristo. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero que tenga vida eterna. Y Dios sacrificó todo de sí, fue escupido, fue abofeteado, fue pegado, fue, mejor dicho, ridiculizado por los romanos, por nosotros, para perdón de pecados y para que a nosotros Satanás no nos acusase de nada, para que tú vengas y pierdas el primer amor, pierdas ese sacrificio y tengas por inmunda la sangre de Cristo. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que cuando nosotros pecamos tenemos por inmunda su sangre. Hermano, arrepiéntase y vuelva al lugar de donde usted salió. Amén. Miren que Éfeso era una iglesia ubicada en un puerto llena de paganismo, ya que estaba ubicada en un templo que adoraba también a la princesa Diana. En este lugar estaba lleno de brujería, astrología y hechicería. Los líderes de las iglesias no son colocados por institutos bíblicos, ni por ninguna denominación humana, sino fueron puestos por Dios. Por eso aquí el Señor habla al líder de la iglesia. Miren, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ya has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Miren que aquí primero el Señor, digamos, dice por amor a mi nombre, pero luego dice, pero no, yo conozco tu corazón y tú has perdido el primer amor. El Señor te llamó con algún don para que edifiques la iglesia de Cristo. Por eso lo podemos ver en 1 Corintios 12, del 8 al 11, donde el Señor dice, algunos los delegué profetas, apóstoles, y hay otra parte donde dice, yo le di el don de sabiduría, otro de profecía, otro de lenguas, nosotros también lo estudiamos. Entonces, los dones que tú tienes para ti, no son para ti, son para edificar a otros, son para la iglesia. Amén.
Miren, hay algo muy interesante. Miren, Dios primero reconoce el trabajo de esta iglesia, pero le dice que todo eso no sirvió porque perdió el primer amor. Hermanos, podemos hacer todo lo bueno que usted quiera hacer, pero si nosotros lo hacemos sin amor y sin comunión con Él, todo eso no vale nada. La iglesia de Éfeso hizo tantas cosas buenas, guardó el nombre de Cristo, pero perdió su primer amor. De nada nos sirve tener todo en esta vida si nosotros perdemos nuestra alma, dice la palabra. ¿De qué te sirve ganar a todo el mundo, al mundo entero, si perdieses tu alma? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está el tesoro de tu vida? ¿Dónde está la comunión íntima de Dios contigo? Tú realmente tienes el primer amor, porque el primer amor no significa que solamente sirvas en la iglesia, sino que también le digas no a algunas cosas, sino que también tú aborrezcas las obras de la carne, del pecado, y aborrezcas las obras que tenga la gente alrededor tuyo y que contamina tu casa. Amén. Quiero que me acompañen a 1 Juan 5, versículo 3. Vamos a 1 Juan 5. Primera de Juan 5, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree en el Hijo de Dios? Si usted hace las cosas, miren que a Dios no le interesa lo que tú haces, sino lo que tú eres. Entonces, si tú haces las cosas sin saber lo que tú eres en Cristo, pues todo eso se va a derrumbar. En cambio, si tú haces las cosas sabiendo que eres un hijo de Dios, sabiendo que tú eres el que ama a Dios sobre todas las cosas, esas cosas van a permanecer. Y miren que aquí la iglesia de Éfeso de nada le sirvió esas cosas, porque el Señor le dijo, perdiste tu primer amor, es decir, que no hiciste las cosas con amor, así que eso no me vale. Y nosotros, cuando venga el Señor, dice que la palabra del Señor dice que van a ser abiertas las cartas, así, seremos como cartas leídas delante del Señor. Y tú no le vas a poder ocultar nada al Padre. Puedes ocultarle a alguien, a un hombre, a una mujer, pero nada al Señor. Entonces el Señor te va a decir, mira, tú hiciste esto, bueno, tú hiciste esto, pero mira, aquí dice que perdiste el primer amor. ¿Dónde está tu primer amor? ¿De dónde el Señor te sacó, hermano? ¿De dónde el Señor ha sacado todas las cosas que tú realmente las diste, digamos, como dice la palabra del Señor cuando dijo Pablo, ¿no? Que yo dije que tenía las cosas que yo logré antes como ganancia, pero ahora las tengo por basura. Somos capaces de decirle eso al Señor, de que Dios nos rescató y de todo lo que hemos obtenido eso nos sirve, porque la ganancia más especial es tenerlo a Él, como nuestro Padre, como nuestro primer amor, como nuestro amado. A eso es lo que quiero llegar, amén. Quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted le predicó del Evangelio a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, mira, Cristo te ama? Respóndase a usted mismo. Porque si usted no está haciendo la obra de Dios, y digamos, es que usted me puede decir, yo he leído la Biblia, toda la Biblia me la he leído. He leído este día, me he leído Salmos, me he leído Isaías, me he leído Jeremías, he orado 1 hora, 2 horas. De nada te sirve si tú no haces las cosas con amor. Y llegará un momento en que el Señor nos va a decir, bueno, ¿tú hiciste las cosas con amor? Tú le vas a decir sí, pero no la miro. No miro que hayas hecho las cosas como si yo fuese tu primer amor. Porque de pronto aquí la iglesia de Éfeso estaba haciendo todo, pero sin amor. Es decir,
servía por obligación. Algunos de nosotros, cuando perdemos el primer amor, no queremos servir como antes. Es decir, que si nos ponen a predicar decimos que no, que si nos ponen a dar una clase de niños decimos que no, que si nos ponen a adorar al Señor decimos que no. Pues no, usted tiene que saber que el primer amor tiene que mantenerlo vivo en su vida. No sé si usted me entienda, no sé si usted capta las cosas que Dios quiere hablarnos en esta noche. Yo no sé si le estoy hablando a hijos de Dios, porque usted tiene que entender que el Señor nos llamó para su santidad, para su santificación, para ser santificados delante de Él, para poder predicar la palabra. Por eso dice la palabra, id y predicad el evangelio a todas las naciones y predicad y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dice que Él nos dio poder para hollar toda serpiente, para atar y desatar todo aquello que queramos desde esta tierra hasta el cielo. Pero si usted ha perdido el primer amor y usted ya no ora como antes, pues vuelva a hacerlo, hermano, arrepiéntase, vuelva al lugar de donde Dios lo sacó y dígale, Señor, perdóname, porque yo he perdido mi primer amor, porque yo he perdido adorarte como antes lo hacía. Porque no me he entregado como tengo que entregarme delante de ti. Y esto exhortaba al líder de la iglesia, porque el líder de la iglesia lo estaba permitiendo una iglesia que realmente sea aburrida, que sea aburrida en el sentir, que sea aburrida en el sentir del Espíritu Santo y en el mover de Él. ¿Cómo podía manifestarse el Espíritu Santo del Señor y Jesucristo en esta iglesia cuando el primer amor no estaba allí, cuando el trono de Dios no estaba allí? Cuando solamente servían por servir y por obligación al pastor, para que el pastor me mire y para que me pongan en un buen puesto. Hermano, no. Usted tiene que protagonizar una vida que realmente le adore al Señor, que realmente le ame a Dios. Que cuando usted se pare en un altar, que cuando usted lo pongan a predicar, lo haga bien. Porque el Señor nos llamó a edificar, nos llamó a predicar la palabra del Señor. Pero si usted no lo hace, si usted no lo hace con amor, es obligación y el Señor lo mira todo. ¿Desde cuándo, hace cuánto usted no ora como usted lo oraba antes? ¿Hace cuánto usted no madruga como antes lo hacía? Porque muchos de nosotros, y el Señor también me lo ha indicado, que muchas veces en estas madrugadas, muchos oran acostados, muchos oran sentados. Vuelva al primer amor y arrodíllese, arrepiéntase y dígale, Padre, vuelva al primer amor. Yo quiero levantar mis manos santas, puras, sin mancha, Señor, hacia tu templo, poder servirte con temor, con temblor, que hasta que yo pueda temer un micrófono, Padre, lo tenga con temor. Usted no sabe lo difícil que a veces es pararse aquí al frente, porque uno a veces también tiene luchas internas. Pero uno tiene que entregar a Dios, pero lo hago por el amor que le tengo a Cristo. Y a mí me encanta predicar, a mí me encanta adorarle al Señor. Pero usted tiene que saber que el amor que yo tengo, usted no lo tiene, usted tiene que volver a ese primer amor. Por eso el Señor dice, arrepiéntanse, arrepiéntete, iglesia, arrepiéntete, porque si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿Usted le parece que es justo que el Señor quite eso que Dios nos dio con tanto esfuerzo, con tanta dedicación por amor a su nombre, que nos apague la luz y que llegue un momento de la tremenda oscuridad y tú no puedas alumbrar tu vida? Eso era lo que le quería decir a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras que hacías. Y si no lo haces, pues yo quitaré tu candelero de oro. Tu candelero no podrá volverte a servir porque yo ya no estaré delante de ti. Entonces, miren, de nada le sirvió hacer las obras que hizo en la iglesia porque no lo hizo con el primer amor. Arrepiéntase, hermano, arrepiéntase, iglesia, porque muchos de nosotros a veces servimos por obligación. Muchos de nosotros a veces hacemos las cosas de Dios como si fueran ¿qué?
Y perdóneme que se lo diga. Pero cuando usted prepara un mensaje, cuando usted hace las cosas de Dios hasta para servir algo de refrigerio, ser hospitalario, hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer, usted lo tiene que hacer bien, porque es el servicio al Señor. Y el servicio a Dios no se lo hace a medias, ni tampoco de dientes para afuera. Usted tiene que servirle al Señor con amor, con temblor y con todas sus fuerzas, diciéndole al Señor, mira, tú eres mi primer amor. Tú eres ese primer amor que yo anhelo. Y ese primer amor que yo anhelo, yo lo voy a tener en mi vida. Pero si usted no le dice eso al Señor, y si usted en estos momentos le da igual, porque como fue una iglesia de Éfeso, no es a mí, ¿cierto? No voy a tener, no voy a hacer caso. Pueden predicarte, pueden decirte todo, puedo decirte yo arrepiéntete, vuélvete al primer amor, pero si no lo tienes, no es mi culpa, ni la culpa de Dios, es tuya. Porque el Señor nos está diciendo aquí, arrepiéntete y vuelva a las primeras obras. Si no te arrepientes, no importa, yo quitaré mi candelero de oro y lo apagaré, lo quitaré. Entonces, cuando dice la palabra, y en medio de valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, ¿no? Porque tú perdiste tu primer amor. ¿Dónde estoy yo? Dice el Señor. ¿Hace cuánto tú no le oras a Dios? ¿Hace cuánto tú no le clamas a Dios desde que te convertiste a Él? ¿Cómo te convertiste a Él? Es necesario que usted se levante en oración y le pida perdón a Dios si nosotros hemos perdido el primer amor. Amén. Miren que aquí hay algo muy interesante, que aparte de eso dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y lo más interesante, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A quiénes les delega este árbol de la vida? Al que tiene el primer amor. Yo te daré, dice el Señor, cuando tú vengas conmigo, ya tienes el primer amor, ya obedeciste mi palabra, todo eso, aquí tienes tu árbol de vida. Ese árbol de vida es que tú vas a vivir eternamente con Cristo, y eso es la palabra, esa es la promesa que tenemos con Dios, de que cuando Él venga nosotros gobernaremos con Él. Es decir, que todas las cosas que Dios prometió serán eternas. Pero eso es decisión suya. Miren que aquí las obras de los nicolaitas, miren que Nico significa gobierno y laitas gobernar. Los nicolaitas eran una iglesia gobernada por el pueblo y no por líderes cristianos, es decir, conocedores de Dios. Los nicolaitas pervertían las costumbres religiosas. Su doctrina consistía en desvirtuar la doctrina de Cristo, haciendo que la gente se entregara a pasiones sexuales y que habría perdón porque ganamos el cielo por gracia y podíamos comportarnos como quisiéramos. Aquí le va a muchas iglesias que están permitiendo que sus líderes sirvan con personas o sirvan las personas que estén en pecado. Miren que aquí la doctrina de los nicolaitas era esa, y las obras eran obras sexuales, que tú te entregaras a pasiones vergonzosas, que hicieran las cosas como los gentiles y demás. Había todo tipo de homosexualismo, todo tipo de lesbianismo, bestialismo, todas esas cosas estaban en las obras de los nicolaitas y eran personas que conocían, que escucharon de la palabra de Dios, pero hicieron su iglesia supuestamente en el nombre de Cristo, pero permitían que en su iglesia hubiese pecado. Hay muchos líderes cristianos que permiten que sus siervos, que sus servidores tomen cerveza, tomen aguardiente, escuchen música mundana, vayan a fiestas, todo eso le permiten. Y aún así sirven, aún así se paran a alabar al Señor. Y yo no entiendo por qué lo hacen cuando están en pecado. Cuando incluso también tienen una persona que están viviendo en fornicación y están adorando. Eso no se puede hacer, porque dice la palabra del Señor que uno no puede estar haciendo fuego extraño. Por eso hicieron los hijos de Leví.
Presentaban fuego extraño delante del Señor y eso es lo que no le agradaban porque estaban presentando fuego que no era de Dios, estaban presentando pecado delante del altar de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos servido a Dios a veces en pecado? Es necesario que vuelvas al primer amor porque cuando tú aborreces las obras de los nicolaitas, es decir, aborreces el pecado, aborreces esas pasiones sexuales, y todo el pecado que alrededor tuyo está, porque tú no puedes decir, no, es que yo me junto con fulanito y fulanito toma, pero eso no, yo voy a las fiestas con él, pero eso a mí no se me ha pecado, pero tú estás contaminado, hermano y hermana, entonces no te tienes que levantar así, ni tampoco predicar la palabra del Señor. Tú no puedes hacer las cosas así, tú no puedes hacer la obra del Señor en pecado. Tú no puedes hablar de Dios estando en pecado, hermano. Tú no puedes hablar del Señor y tampoco ser un pastor y ministrar en tu iglesia si tú estás en pecado y si tú estás permitiendo que tus líderes también pequen, porque esta palabra va para ti. La iglesia de Éfeso tuvo que arrepentirse. Y aquí no dice si se arrepintieron o no. Dios dio el mensaje al líder de esa iglesia y le dijo, mira, yo sé todo lo que has hecho, pero tengo contra ti esto. Juan escribió como si fuera un profeta. Juan fue un profeta delante de Dios, porque le envió este mensaje a ellos. Fue un mensajero delante de Dios. Pero hermano, necesitamos despertarnos como iglesia y dejar de hacer las cosas que nosotros hacíamos y empezar a hacer lo que Dios nos dijo que hiciésemos. Amén. Miren que 2 de Timoteo 2 nos exhorta Pablo para escuchar doctrina buena. Amén. Dice 2 de Timoteo, vamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 2, del 16 al 18. Dice la palabra del Señor. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Hermano, tiene que despertar, porque si usted realmente se deja guiar por esas cosas, de que algunas iglesias permiten, y yo conozco muchas denominaciones que permiten que antes de que se presente la iglesia escuchan música mundana, que sus servidores de la iglesia, de sus ministros de alabanza, están escuchando música, van a fiestas y van allí. Y aquí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hermano, dejemos de estar haciendo las cosas y dejemos de estar haciendo las cosas en pecado, porque el Señor nos está llamando a santificación. Si usted un pastor viene y le dice, mire, aquí no te vamos a prohibir nada. Aquí tú puedes escuchar música, música mundana, tomar si quieres, solamente por tener gente a su iglesia. No. Aquí dice, procura ser un obrero aprobado delante de Dios que no tiene de qué avergonzarse. Y que evita las vanas palabrerías y las doctrinas falsas, de los cuales te pueden llevar a la impiedad. Yo no sé si usted me está escuchando y no sé si usted me está entendiendo, pero si usted va a una iglesia que permite eso, el Señor te está hablando, vas a ir a la impiedad. Amén. Ese fue el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos al mensaje a la iglesia de Esmirna. Iré un poquito rápido pero bueno, pues los que se quieran quedar conmigo, vamos hasta que terminemos esto. El mensaje a Esmirna lo vemos del 8 al 11 y dice lo siguiente. Del 2, Apocalipsis 2, del 8 al 11 para los que llegan. Amén. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que sé una sinagoga de Satanás.
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire que Esmirna era una ciudad que fue fundada por Alejandro Magno. Era catalogada como la corona de Asia. También perteneció a la Confederación Jónica hacia el año 580 a.C. y fue destruida por Aliates, rey de Lidia, y permaneció en ruinas unos 200 años. Turquía, o sea, es decir, esta era la corona de Asia porque Turquía en ese entonces era Asia. Y después vamos a ver en el mensaje también a la iglesia de Pérgamo que Turquía era digamos, el trono de Satanás, era catalogado en ese entonces como el trono de Satanás. En Esmirna había una serie de templos como una arquitectura magnífica, dedicados a los dioses Cíbeles, Zeus, Apolos, Némesis, Afrodita y Esculapio. Miren que aquí Esmirna dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y miren que el Señor se presenta primero, yo soy el primero y el postrero. Es decir, que estaba diciendo yo soy el alfa y la omega. Y también el anterior martes les dije más o menos o sea, para qué significaba el alfa y el omega. ¿me? El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Miren que el Señor le estaba recordando a Esmirna que Él era el primero y el último, el que murió y también resucitó. Hay un versículo en la palabra del Señor que dice que Jesús resucitó primero para poder ocupar el primer lugar en todos nosotros. Entonces aquí el Señor le estaba diciendo, tú has puesto, aquí digamos no le da nada de malo, sino que le dice a Esmirna que va a pasar por diferentes pruebas, por diferentes tribulaciones, amén. Entonces miren que aquí dice el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Miren que aquí Esmirna estaba atravesando por 3 situaciones muy importantes. La primera, por tribulación. Segundo, por pobreza. Y tercero, por la blasfemia de algunos que decían ser judíos y no lo eran. Es decir, que muchas veces algunos de nosotros vienen a nosotros y nos dicen, miren, yo no recuerdo, pero les voy a citar algo, no recuerdo dónde está, y si alguien me ayuda a buscarlo, le agradecería en qué, pero está en Reyes, no sé si en Segunda de Reyes, no me acuerdo el capítulo. Resulta que hubo un profeta que le mandó el Señor a enviar un mensaje a una ciudad. Y le dijo el Señor, no te vas a devolver por el camino en el que tú te volviste, o sea, que te fuiste. No te vas a ir por ese mismo camino, no te vas a devolver. Ni tampoco al devolverte vas a comer nada de nada, o sea, no vas a comer frutas, comida de nada, ni tampoco agua, sino que tú vas a enviar el mensaje, te devuelves por el otro camino, pero no vas a comer ni a beber nada. ¿Listo? Entonces resulta que este profeta estaba sentado. Y bueno, él ya había dado la palabra a esta ciudad. Bueno. Y resulta que los hijos de un profeta viejo vienen a él y le contaron lo que había dicho el profeta nuevo. Y le decían, mira, esto dijo el profeta, que ni sé qué, Yo se lo digo con mis propias palabras. Entonces resulta que este profeta viejo le dijo, ¿dónde está? ¿Por qué camino se fue? Dijo el profeta viejo para mirar al profeta nuevo, que era el que les dijo. Entonces resulta que este profeta viejo fue y lo encontró y resulta que él estaba en un pino, estaba debajo de algo estaba este profeta. Y resulta que él estaba debajo de algo y le dijo, profeta, ven a comer a mi casa, yo te invito a beber y a comer algo. Y resulta que este profeta le dijo, no, porque el Señor me mandó que yo no me viniese por el mismo camino, ni tampoco que tomara nada, ni que comiera nada. Y resulta que el profeta viejo le dijo, de cierto te digo que yo soy profeta de Dios, y él me ha dicho
que vengas a mi casa y que yo te dé de comer. Y este profeta resulta que se fue. Se fueron los dos, comieron y bebieron. Y resulta que en esa comida y en esa bebida de la que ellos estaban hablando, vino el espíritu de Jehová, dice la palabra, sobre el profeta viejo, y le habló diciéndole a este profeta nuevo que por cuanto había desobedecido la palabra de Dios y que le había mandado el Señor a no comer y a no venirse por el mismo camino, el Señor no le iba a permitir morir en el mismo lugar que murieron sus padres. Imagínense ese castigo que Dios le dio a este profeta por no escuchar la palabra de Dios. Y miren que aquí muchos, como estaba pasando atravesando esta iglesia, por blasfemia de algunos que decían ser judíos y no lo eran. Miren que aquí, con este profeta podemos decir que él le estaba mintiendo, pero el otro profeta nuevo tuvo que haber tenido discernimiento para decirle no, porque si no el Señor me hubiera dicho a mí que yo me fuera contigo, pero el Señor no me dijo. Muchos de nosotros estamos en la iglesia, ya tenemos palabra que no viene de Dios, ya tenemos cosas que no vienen de Dios, y entonces comienza la blasfemia a la palabra de Dios, porque si el Señor te dio una palabra, en esa palabra tienes que basarte, pero si el Señor no te ha dicho nada contrario, tú no tienes que moverte de ese lugar. Amén. Miren que la tribulación viene del griego lipsis, que es estar presionado por carga, es decir, que esta iglesia en Esmirna estaba presionada por algo, o sea, estaba presionada por la persecución que tenía, por la persecución que en ese entonces tenían todos los cristianos, y resulta que el Señor vino y le dijo, mira, vas a atravesar más pruebas, pero, mira lo que dice aquí, sé fiel hasta la muerte, le dice, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, que el Señor les estaba prometiendo a ellos que si ellos se recuperaban de esa tribulación y de esa persecución, ellos lo que tendrían sería la corona de vida. Y más encima que cuando el Señor venga en la segunda muerte que habla en Apocalipsis y que después la vamos a ver, el Señor no le va a permitir que ellos sufrieran daño, porque ya lo sufrieron en la primera muerte. ¿Sí me hago entender? Entonces, el Señor les estaba diciendo, ya no estén presionados, de pronto va a venir una carga mayor, pero el Señor dice la palabra que no nos pone una carga mayor de la que podamos soportar. Amén. Por pobreza, viene del griego penía, son las personas que no son ricas, pero logran sobrevivir. ¿Sí? Hay otra versión que dice que son personas que son ricas, pero logran sobrevivir con lo poco que tienen, ¿ya? Entonces, el Señor nos está llamando a que si nosotros atravesamos por diversas tribulaciones, tú venzas esas cosas. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia, y lo leímos, y solo los violentos lo arrebatan. Si tú quieres una bendición, a veces, algunas bendiciones van acompañadas de tribulación. Entonces tú tienes que estar firme delante del Señor y discernir todo aquello que el Señor tiene para nosotros. Amén. Miren que quiero que me acompañen a Hechos 13, versículo 5. Vamos a Hechos 13, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamado a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego.
y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Miren que aquí es muy tremendo, porque cuando usted le impide a otro llegar al camino de Dios, el Señor también trae a usted que a usted también se le impida obtener las cosas de Dios. Por eso el Señor dice: ay de ustedes, fariseos y escribas, que no permiten que entre nadie al reino de Dios, porque pues obviamente no le permiten la menta, permiten todo el diezmo, pero no permiten que ellos sirvan en el reino de Dios. Prácticamente le dijo eso el Señor. Entonces ellos estaban atravesando, esta iglesia estaba atravesando por eso, por esas tribulaciones. Le estaban diciendo tantas cosas, le estaban quitando gente de la iglesia, tal como quiso hacer este mago que se llamaba Elimás, con el procónsul, que quiso conocer de la palabra de Dios. Amén. Miren que hay una historia, que el primer pastor de esta iglesia se llamó Policarpo. Policarpo se abstuvo de decir César el Señor. Miren que hubo un tiempo en que hubo un César y le dijo a todos, como en el tiempo de Nabucodonosor: quiero que se arrodillen delante de mí porque yo soy César el Señor. Y resulta que en ese tiempo Policarpo no se arrodilló. Y entonces este César le dijo a los que estaban al servicio de él: pregúntenle a este señor por qué es que nos está arrodillando. Entonces le fueron a preguntar y Policarpo le dijo: no, porque él no es el Señor y él no es mi Señor. El Señor es Jesús. Y resulta que después de eso lo llevaron a la hoguera y le dijeron: arrepiéntete, pues vuelve y di, y César va a tener compasión de ti y no te va a llamar y no te va a matar. Entonces resulta: no, porque si Cristo murió por mí, ¿cómo yo no voy a morir en nombre de Dios? Y resulta que Policarpo fue el primer pastor de esta iglesia y fue muerto, quemado por una hoguera. Y esas fueron las últimas palabras de él: si yo no muero, si Cristo murió por mí, pero si yo no muero por él, pues es en vano todo lo que yo he hecho por él. Entonces el Señor lo que nos dice muchas veces es que vamos a atravesar por diversas tribulaciones, pero que en esa circunstancia, hermano, usted no se va a quedar. Usted va a salir de esa circunstancia. Amén. Por eso dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos atravesar diferentes circunstancias, pero lo que dice Romanos 8, 28 en adelante, dice que ninguna tribulación nos podrán apartar de su amor. No hay nada que el Señor no pueda hacer en nosotros que pueda perjudicar a nuestra vida. El Señor todo lo que permite para nosotros nos ayuda a bien. Pero usted tiene que aprender a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo en su vida. Y tiene que darle gracias a Dios por lo que pasa en su vida, sea bueno, sea malo, y lo supimos el día sábado. Usted tiene que aprender a darle gloria a Dios. Y mire que Esmirna era una iglesia de mucha tribulación, era una iglesia perseguida por Dios. Pero ¿qué dijo el Señor en el Sermón del Monte? Bienaventurado si por mi nombre ustedes mueren, porque recibirán la corona de vida. El Señor Jesús lo dijo, porque el Señor nunca miente en sus palabras. Así que si usted viene, cualquier persona, a decirle lo que Dios no le dijo a usted, pues deseche esa palabra. Si el Señor le dijo a usted que se quede en este lugar, pues en este lugar el Señor lo va a bendecir. Pero si el Señor le dijo muévase, pues el Señor le va a bendecir cuando se mueva. Pero que no seamos como este profeta nuevo que fue malo para discernir, que vino el profeta viejo y le dio 2 vueltas totalmente. Y vino el Señor y lo ridiculizó delante del profeta viejo y le dijo: por cuanto tú desobedeciste mi voz, desobedeciste a lo que yo te dije, tú no vas a morir en la misma tumba de tus papás. Tú no vas a morir allí. Ese era un privilegio desde antes, pero el profeta nuevo lo desperdició.
Entonces, hermano, no desperdicie sus obras, no desperdicie lo que Dios le ha dado a su vida por persona que viene a blasfemar la palabra de Dios, diciéndole cosas que Dios no le dijo a usted, diciéndole que a usted no se le va a cumplir esa palabra que Dios fue dada a través de un profeta, a través de un siervo de Dios, y que fue confirmada por él a través de su palabra. Usted no puede permitirle eso a ninguna persona, ni tampoco permitirle la tribulación que haya meollo en su vida, porque usted dice, ni tribulación ni angustia me pueden separar de tu amor. Por tanto, nosotros estamos atribulados, pero no estamos derrotados, dice la palabra. Gózate en la tribulación, gózate en medio de la tempestad, porque el Señor hará cosa grande contigo. Y si el Señor lo prometió, fiel es que el que prometió para cumplir en ti todo lo que Él ha dicho de tu vida. Amén. Quiero que vayamos al capítulo 2, del 12 en adelante, del 12 al 17, que dice lo siguiente. Vamos a ver el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Miren que aquí la iglesia de Pérgamo está ubicada en Turquía, y resulta que Turquía fue catalogada en ese entonces, como era en el tiempo de Asia, el trono de Satanás. Y resulta que Pérgamo estaba en todo el trono de Satanás, que Jehová lo reprenda. Y resulta que el Señor vino delante de Juan y le dijo, mira, yo te pongo también allí en Patmos, porque Patmos también estaba situado por Turquía. Pero Pérgamo estaba situado en el lugar del trono de Satanás. Estaba literalmente en el trono de Satanás, que Jehová lo reprenda. Y resulta que entonces cogió Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, y dijo, y el Señor dice, mira, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero y no has negado, mira, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto de vosotros donde mora Satanás. Bueno, muchos de nosotros, cuando alguien muere de nuestra familia, cuando alguien conocedor de Cristo muere, o de pronto alguien que haya sido alguien especial en nuestra vida, que haya edificado nuestra vida espiritualmente, fallece, hay veces que la fe también es puesta a prueba. Y lo digo por cuestión también, y lo hago por testimonio, porque mi mamá fundó esta iglesia, mi mamá hizo esta iglesia, mi mamá a través de Dios fue revelado que el nombre de Dios, el nombre de esta iglesia, fue revelado lo que pasaría, etcétera, etcétera. Y cuando ella falleció, nosotros, de pronto muchos de nosotros dijimos, las promesas de Dios, ¿dónde están? Ella prácticamente se llevó nuestras promesas, decíamos algunos. Pero mire que el Señor a veces probaba nuestra fe. Y yo puedo decir, le daría gracias cuando yo la mire a mi mamá en el tiempo que Dios venga. Porque ella me enseñó a conocer de la palabra de Dios y a edificar mi vida delante de Dios. Ella enseñó a orar a Dios. Ella me enseñó a buscar de Dios desde muy chiquito con mis hermanos, desde muy chiquita. Y cada vez que pasaba algo en la familia, mi mamá era, vamos niños a orar, vamos niños a orar, vamos a orar, qué pena, vamos a la iglesia. Y le agradezco tanto eso a mi mamá porque eso ha edificado nuestras vidas. Por eso cuando haya
digamos, algunas promesas que tú hayas visto que han muerto, tú no niegues tu fe. Mantente firme. Mira que la iglesia de Pérgamo estaba en ese trono de Satanás. Y no negaron su fe, sino que se permanecieron. Y es muy difícil permanecer en un lugar donde hay mucha mundanalidad, donde está literalmente el trono de Satanás. ¿Usted puede imaginarse eso? De que usted viva en un trono donde haya homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, todo lo que se permita, herejía, brujería, todo. O sea, la maldad pura esté en ese lugar. ¿Usted permitiría o usted no se convertiría en ellos? Si te dijeran, mira, el Señor estuvo en las bodas de Caná y él tomó vino, ven y toma vino, eso no es pecado, ven y toma una cerveza, no te hace daño. Muchos vienen a nosotros así. Mira, toma esto que te hará bien para tu salud. Así también viene la gente. Mira, toma un aguardiente porque se te sirve para la gripa. No sé si a ustedes les han dicho, porque a mí sí. Entonces, muchas veces usted tiene la decisión de convertirse a ellos o que ellos se conviertan a usted. Cuídese, hermano, de que el lugar en donde usted está esté en ese tipo de situaciones o esté literalmente el trono de Satanás. Porque usted tiene que cuidar su fe y tiene que cuidar todo aquello que Dios le ha dado y le ha entregado a usted. Amén. Pérgamo, para que usted anote, era la capital romana de Asia. En aquella ciudad se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de cabras y ovejas para poder ser usadas en la producción de libros, sustituyendo de ese modo al papiro, que era fabricado a partir de grandes hojas de juncos que crecían en las orillas del Nilo y que eran un material más perecedero que las pieles, razón por la que con el tiempo fue sustituido. El gran altar de Zeus, con una superficie aproximada de 36 por 34 metros, fue erigido por Eumenes II y estaba situado en Pérgamo. Entonces miren que también en esta iglesia de Pérgamo, sin temor a equivocarme, estaba un dios que se llamaba, ya les digo cómo se llamaba, Esculapio. Y resulta que la figura de Esculapio, ustedes han visto la figura de la medicina que tiene aquí, no sé, que es como un palo, y resulta que aquí lo coloca una serpiente. Esa era la figura de Esculapio. En ese entonces era un dios y se supone que era el dios de la sanidad, de la medicina. Y miren que sin querer queriendo usted sabe por qué son esas cosas y también pues tantas situaciones que lo hicieron y ni siquiera saben ni conocen ese significado de esa figura que la tienen, la medicina. Usted mira algunos hospitales y tienen esa figura. Y esa es una figura supuestamente de un dios de sanidad. Y resulta que esa figura, eso, es una espada rodeada de serpiente. Entonces resulta que esa espada rodeada de serpiente estuvo también aquí en Pérgamo. Y eran tantos los dioses que se levantaron aquí, que era Zeus, había también la princesa Afrodita también estaba. Y estaba aquí este Esculapio. Se supone que mucha gente iba a ese dios y le presentaba ofrendas, le daba ofrendas. Y resulta que o sea, él no sanaba, ¿sí? Pero la gente dice en la historia que con esa fe que tenían en ese Dios, pues ellos sentían que algunas cosas eran sanadas y volvían a enfermarse. Entonces, miren lo que Dios nos quiere decir a través de esta iglesia. Y algo muy importante que puedo también mencionar aquí, es que en el trono de Zeus, que fue levantado aquí, había un fuego que no se apagaba. Usted puede mirar la historia de Pérgamo y aquí y mirar todos los dioses que habían aquí, y había un trono de Zeus que no se apagaba ese fuego. Nada que se apagaba, y la gente miraba eso y pensaba que era el Dios totalmente de esa iglesia, de esa ciudad. Pero miren algo muy importante, y es que el Señor se presenta aquí. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Y qué es la espada aguda de 2 filos? Dice que la palabra del Señor es como espada aguda de 2 filos que penetra en nosotros hasta quitarnos, digamos, nuestras entrañas, cambiar todo, nuestros oídos, todo.
Y miren que aquí el Señor se presenta porque la palabra en Pérgamo estaba olvidada. Estaban olvidando la palabra de Dios. Estaban olvidando la palabra. Y nosotros es muy importante este libro que usted lo tiene en su casa, tal vez olvidado, y a veces utilizamos solamente el celular. Empiece usted a levantarse todos los días y empiece a orar al Señor y empiece a tomar los salmos y dígale: Padre, ¿qué es lo que me quieres decir? Empieza a decirle: Padre, ¿qué me quieres decir en el proverbio de este día? ¿Qué es lo que quieres decirme? Pero no olvides la palabra del Señor, porque esa palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra en tu vida y cambia todo en ti. Pero Pérgamo había olvidado la palabra de Dios, por eso el Señor se presentó delante de ellos, de este líder de la iglesia, y le dijo: mira, yo me presento delante de ti, y el que viene a ti es el que tiene la espada de dos filos. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y dónde moras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mira, dice: pero tienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, no retuvo su nombre, o sea, conoció el nombre y no negó su fe. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Bueno, miren que quiero que vayamos a Números 22:14 para que entiendan muy bien lo que es la doctrina de Balaam. ¿Amén? Algunos creo que sí se acuerdan de que hubo un tiempo en que un rey le pidió a Balac, que maldiciera al pueblo de Israel. Vamos a Números 22, versículo 14, dice lo siguiente: y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Miren, quiero que vayamos del 7 al 14. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir a nosotros. Miren que Balac tenía un carácter que no era maduro en Dios, porque miren lo que le responde: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Jehová? ¿O fue la palabra de Dios que le impidió a él que fuera? ¿O fue el llamado que le hizo Dios para que él no se contaminase con el rey de Moab? Miren que Balac estaba tan cargado con el pueblo de Israel que quiso maldecirlo. Por eso vino el profeta Balaam y le dijo: ve y maldícemelo. Y resulta que no contento con esto, usted lo puede leer, le dijo: ve y vuelve. Volví a mandar mensajeros para que volviese a maldecirlo. Amén. Quiero que vayamos a Números 25 del 1 al 3. Mire, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió ¿contra quién? Contra Israel. Es decir, que aunque no haya maldecido, porque el Señor lo que bendice no puede ser maldecido por nadie. Tú eres bendito con toda bendición y el Señor nos bendijo. Tú puedes causar la ira de Dios en tu vida por causa de la desobediencia y por causa de olvidar la palabra que Dios dio a tu vida, de que no te contamines con personas que no creen en Dios, que no te contamines con personas que realmente dicen que son cristianos, pero hacen cosas que no son de Dios. Hermano, oiga lo que Dios tiene que decir en esta noche.
Aquí el pueblo de Israel no fue maldecido porque Dios lo bendijo, pero muchos de nosotros, cuando nosotros nos olvidamos que Dios nos sacó de tal lugar, volvemos a Baal peor. Por eso decía que el pecado que aquí cometieron ellos fue peor. Baal es el Dios de todos los demonios, será catalogado como Satanás. Entonces, hermano, usted cuando fornica, cuando entrega a Dios todas las ofrendas a un Dios que no es suyo, sino nuestro Padre Celestial, usted tiene que tener cuidado. Por eso mire lo que dice: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Eso nos invita a nosotros a discernir el tipo de gente que tenemos a nuestro alrededor. ¿Usted le ha aceptado a alguna persona alguna cerveza, algún whisky, algún ron, alguna de esas bebidas, o le ha aceptado algún bailecito en una discoteca? Arrepiéntase, porque usted no tiene que estar haciendo las cosas que Dios no le llamó a hacer. Mire que Balaam tenía un carácter muy suave delante de Dios y fue profeta. Entonces, hermano, usted es un profeta en esta tierra y tiene que decirle al Señor: Padre, yo me voy a santificar delante de ti, voy a guardar tu palabra, yo voy a decirle a la gente que tú eres mi Dios, que no hay otro Dios fuera de ti, y fuera de ti nada deseo en esta tierra, porque mi carne y mi cuerpo pueden desfallecer, pero tú eres mi porción, tú eres mi roca, la que me mantiene segura. Pero si usted no tiene conocimiento de la palabra, usted le pueden dar 2, 3, 4, 5, 6 vueltas cualquier persona. Así que empiece a guardar la palabra, porque nosotros podemos ser como la iglesia de Pérgamo, que venga el Señor y dice: pues tú habitaste en el templo de Satanás, y aunque guardaste tu fe sin escuchar mi palabra, tú permitiste la doctrina de Balaam. ¿La doctrina de Balaam cuál era? Pues el Señor a mí no me va a mandar con ustedes. Era una doctrina totalmente que eran unos niños en la fe, que no tienen carácter. Y ese se supone que era un hombre que supuestamente tenía carácter. No les dijo la verdad, no les dijo lo que les mandó a decir el Señor. Yo no voy a maldecir al pueblo de Israel porque bendito es. Esa palabra tenía que decirle Balaam al rey de Moab, que era en ese tiempo Balac. Y miren que la doctrina de Balaam era que permitió. Aquí lo dice la palabra. Puso tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí lo dijo. Las hijas de Moab se entretuvieron con los hijos de Israel. ¿Y qué? Fornicaron. Hermano, usted como cristiano no puede permitir que sus hijas, y lo digo con todo el corazón, se adecúen con personas inconversas, porque miren, si esas personas inconversas tienen conocimientos diferentes, van a hacer que tus hijas pequen. Eso es lo que pasó. No hubo un profeta, y miren que el Señor lo puso a Balaam para bendecir a Israel, y no hubo un profeta en ese entonces que dirigiese a Israel, porque Balaam estaba dormido. Por eso los sacerdotes tienen que levantarse en las casas. Por eso los padres de familia tienen que poner límites en su casa. Tienen que poner en orden su casa, porque si usted no es un buen sacerdote, sus hijos se van a pasar en contra suyo. Sus esposas se van a pasar en contra suyo. Usted tiene que ser una persona de carácter, y eso le hablo a los sacerdotes. Aquí le faltó al líder de esta iglesia carácter, porque lo que permitió fue primeramente que su cabeza fuese despedazada de esa iglesia y fuese puesto Balaam, que era una persona, un profeta que no tenía carácter, una persona que no conocía de la palabra de Dios. Simplemente. Entonces, hermano, usted tiene que evitar que vengan cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué son cosas sacrificadas a los ídolos? Que usted vaya a una fiesta de 15 años y diga: es que es de un familiar, y es que si yo no voy, y cogas, y más encima que estés allí contaminándote, recibas alguna bebida que fue contaminada en ese lugar. Primeras comuniones. Yo no les digo, digamos, usted acompaña a su familia,
Pero por favor no se contamine, tal como hizo Daniel, hermano. Tal como hizo Daniel en ese gobierno de Darío, de Nabucodonosor. No se contaminaba con la comida de ellos, del rey. Porque sabía que esa comida estaba llena de paganismo, de hechicerías, de brujería, de cosas de ídolos. Hermano, empiece usted a despertar y empiece a arrepentirse, porque aquí dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, yo vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor te está diciendo que Él puede venir en contra de tu vida con la palabra de Dios y darte vueltas, zarandearte a ti y decirte: tú dijiste esto y mira que mi palabra dice esto, aquello. Tú permitiste esto en tu iglesia y mira lo que mi palabra dice. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted y yo vivimos por el poder de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Pero si usted está permitiendo de estas cosas en su vida, en su casa, pues déjeme decirle que llegará un momento en que el Señor va a decir: qué pena contigo, por aquí me dice otra cosa. Yo soy santo, dice la palabra del Señor. Entonces usted tiene que cuidarse y ser santo para Él. Amén. Finalmente, miren, algo muy importante y quiero que lo anotes, algo muy importante. Por Balaam, Dios castigó a Israel y lo pudimos ver, miren, en Números 25:9, eso está aquí. Números 25:9 dice lo siguiente: y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Cuántos murieron? 24,000. ¿Por qué? Por fornicar. ¿Por qué? Por contaminarse con las hijas de Moab. ¿Por qué? ¿Y sabe cuál es el espíritu de Moab? ¿Qué es lo que hace el espíritu de Moab? Que se come todas sus cosechas. Eso es lo que permitió el pueblo de Israel. Que se contaminara con gente que solamente quiere obtener sus cosas, que quiere obtener con cosas, digamos, con pecado, las cosas que Dios te ha entregado a ti. ¿Usted lo va a permitir? Y miren que Números 31:8, algo muy importante, vamos a leerlo. Números 31, versículo 8 dice: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron ¿a qué? A espada. Balaam, como no quiso escuchar la palabra de Dios, siendo profeta, siendo un hijo que Dios llamó para ser profeta, para hablarle al pueblo de Israel, para dirigirlo, para empezar a levantar las manos. Y eso habla a los dirigentes de las iglesias, a los líderes cristianos, que ni siquiera se levantan con la palabra de Dios, sino que predican cualquier cosa solamente para tener contentos a los líderes o a los feligreses. Qué pena con usted, pero eso no es así. Porque dice aquí que Balaam murió por espada. Y aquí que dice el Señor: pues si no te arrepientes, yo vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero si tú vencieres de todo esto, te daré a comer del maná escondido, es decir, que el Señor dará un alimento propicio para ti, cuando tú realmente le das la palabra de Dios. ¿Sí, miren? La palabra es el alimento que tenemos nosotros. Y el Señor te va a dar mucho más palabra cuando tú realmente te arrepientes de esto. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Seguimos con el mensaje a Tiatira, pero les quiero preguntar si seguimos o lo explico en el próximo martes. Así que por favor contéstenme, si no yo continúo. El mensaje a Tiatira está del 18 al 28. Este es del último capítulo, digamos, del 2. Entonces me confirman si sigo ahorita con este mensaje, con el mensaje a Tiatira, o lo continúo el próximo martes. Por favor, contéstenme, si no yo continúo. ¿Continúo entonces?
Bueno, dice la palabra. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies de semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, para que enseñe y seduzca a mis hijos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo, hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Miren que Tiatira era una ciudad muy pequeña, pero el mensaje que aquí le vemos es un mensaje muy grande. Unían las rutas comerciales entre varias ciudades y tenían en su comercio la elaboración de telas de diferentes materiales. Y miren que en Hechos 16:14 esto dice lo siguiente. Miren. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Miren que aquí podemos decir que aquí ella tenía conocimiento, porque Tiatira era una ciudad donde se elaboraba diferentes tipos de telas, y eran telas de buenos materiales y eran muy lujosas. Y miren que aquí se llamaba Lidia, la chica de Tiatira. Miren que aquí a la iglesia de Tiatira el Señor se presenta primero como un hijo de Dios, segundo como el que tiene ojos como llama de fuego, y tercero como el que tiene pies semejantes a los de bronce bruñido. Usted sabe que el Señor es el Hijo de Dios, y por eso lo vamos a ver en Mateo 26. Quiero que me acompañen a Mateo 26, versículo 63 al 66. Amén. Dice lo siguiente: Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Miren que aquí el Señor se presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios. Y me gusta esto porque resulta que aquí se adoctrinaba mucho al espíritu de Jezabel, y resulta que permitían que en el altar de Dios se presente esta mujer, se diera profecía por esta mujer. Y mire que el Señor viene acá primero: mira, yo soy el Hijo de Dios. Pero voy a decirle esto primero al líder de aquí de la iglesia de Tiatira, para que conozca que yo soy el Hijo de Dios. Amén. El que tiene ojos como llama de fuego, lo que nos recuerda que su ira ardiente es contra el pecado. Si usted sabe que uno no puede contener, digamos, la mirada de Dios, tal vez la mirada de Jesús ha de ser con
con esos ojos totalmente penetrantes que uno no pueda contener las lágrimas ni tampoco poderlo ver, porque su gloria es inmesurable. Amén. Y los pies semejantes a los de bronce bruñido. Miren que en el Salmo 111 dice que el Señor, que nuestros enemigos están debajo de los pies de Dios. Entonces miren que aquí los pies semejantes a los de bronce bruñido significa que tenían un brillo deslumbrante y parecen describirle como viniendo victorioso en juicio. Miren que el bronce significaba juicio. Entonces por eso el Señor vino a esta iglesia, primero como un hijo de Dios que venía a juzgar, y segundo, que Él venía a colocar todos los pensamientos. Él sabe los pensamientos de nuestros corazones y Él los conoce. Entonces Él vino a esta iglesia con, mira, yo quiero que conozcas que yo soy el Hijo de Dios, el que murió por ti. ¿Sí? Yo fui entregado por ti para que ya no haya el pecado en tu iglesia. 2, porque yo conozco esos pensamientos que tú tienes. Y 3, porque vengo al juicio contra esta mujer. Entonces muchas veces el Señor vendrá a nosotros a recordarnos cuando nosotros empezamos a permitir que Jezabel use a las mujeres primeramente para seducir a siervos, para hacerlos cometer fornicación, adulterio y demás cosas, y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Miren, Dios tenía contra esta iglesia 2 situaciones. La primera, que había tolerado que Jezabel se parara en la iglesia a predicar el evangelio y más encima que profetice. Y segundo, que le dio tiempo para que se arrepientan y no se arrepintieron. ¿Cuántas veces el Señor ha venido a nosotros, a nuestra vida, y nos dice, mira, arrepiéntete, porque si no, yo te quito esas cosas. Si no, yo te quito aquello que amas. El Señor le dijo a esta iglesia, arrepiéntete. Y lo hizo como 2 veces, pero no se arrepintió, y eso fue algo que provocó la ira de Dios. Miren que podemos ver que Jezabel destruía a los profetas del Señor e intentó eliminar el culto a Jehová en Israel, y lo podemos ver en Primera de Reyes. Vamos a ir a Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes 18, del 4 al 13. Amén. Dice lo siguiente: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó ¿con qué? Con pan y agua. Vamos al versículo 13. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y aguas. Miren que ella, lo que trata de hacer este espíritu, lo que trata de hacer este demonio en las iglesias, es que destruye la profecía de la iglesia. Si en una iglesia no hay profecía, hermano, ahí hay un espíritu de Jezabel. Porque el Señor, la profecía, la ha mantenido todas las escrituras. Usted ha visto que en los reinados siempre hay un profeta que unge. Si en una iglesia no hay un profeta, hermano, ahí hay algo. Entonces necesitamos volver a la profecía. Y miren que aquí ella intentó callar la profecía para que ella, porque eso es lo que hace Jezabel, se ponga en la iglesia y diga cualquier otra cosa y haya el espíritu de adivinación, más no el de profecía, es decir, que te adivine cualquier cosa y ya. Ella también se propuso matar a Elías. En Primera de Reyes 19 al 1 al 2, ella dijo, voy a matar. Vamos a leerlo. Primera de Reyes 19 del 1 al 2. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas.
Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y miren que ella lo que intenta matar es, digamos, el espíritu de profecía, por cuanto la profecía es la que, digamos, discierne las cosas que hay en la iglesia. Entonces resulta que si un profeta calla delante de Dios, eso está mal. Si tú callas delante de tu iglesia que hay en pecado, estás mal. Porque el Señor puso a un profeta o una persona como atalaya para mirar mucho más allá y para que pueda advertir al pueblo. Y miren que aquí Elías mató a los sacerdotes de Baal. 490 sacerdotes o 450, si no me equivoco, fueron los que él mató a espada, porque fue la espada de Dios también, el fuego y todo eso. Y miren que ella quiso matar ese espíritu. O sea, quiso matar a Elías, es decir, quiso matar el espíritu de profecía, es el don de profecía de la iglesia. Introdujo el culto a Baal en Israel y mantenía a sus profetas. Ella misma era dada a las fornicaciones y a las hechicerías. En Segunda de Reyes 9:22 lo vemos. Mira lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Miren lo que dice la palabra del Señor. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas ¿qué? Hechicerías. Cuando viene el espíritu de adivinación a una iglesia que no es de Dios, o sea, el espíritu de adivinación no es de Dios, viene todo lo que tiene que ver con el tarot, la hechicería. Entonces van a venir muchas personas que se congregan a tal iglesia que permite estas situaciones, las fornicaciones, el culto a ídolos, hechicerías, que consulten al tarot, que consulten a la astrología, y van a permitir todas esas situaciones, y entonces resulta que la profecía de Jezabel va a ser: ah, no. Y empieza un pastor cualquiera de esa iglesia y empieza a decir: no, mira, el Señor me dice esto. Y ella empieza a adivinar. Por eso, cuando una persona no es llamada a la profecía, es mejor que se abstenga de decir, porque dice la palabra que uno tiene que tener cuidado con lo que añade a la palabra del Señor. Amén. Lo que Jezabel aborrece es el arrepentimiento, la humildad de corazón, la palabra de fuego profética y el sometimiento, la intercesión y el ayuno. Eso es lo que, esas cualidades eran las que tenía Elías. Y miren que Elías, con este miedo, con ese temor, se fue a una cueva. Pero eso podemos ver desde antes, porque eso es lo que hacía Abdías, que escondía a los profetas de cueva en cueva y los sostenía con pan y agua. Y supuestamente esa era la vida de ellos, ¿no? Que no te silencien por decir las cosas de Dios. Que no te silencien si tú miras que un hermano está fallando y si Dios te lo ha revelado, ve con tu hermano y dile lo que Dios te ha dicho. Pero si tú callas es porque le estás permitiendo a ella también, a Jezabel, que esté en tu vida y que no haga nada y que el espíritu de profecía sea apartado de esa iglesia. Cuando no hay profecía en una iglesia, esa iglesia no se sostiene porque debe haber la profecía en una iglesia, hermano. Hay muchos pastores que dicen que no, que eso no es así, que porque y demás situaciones, no. El Señor debe poner un profeta en una iglesia y las profecías dadas por ese profeta o esa profeta deben ser confirmadas delante de Dios. Y usted sabe que vienen de Dios cuando son cumplidas, cuando ella ora o él ora y dice una palabra y el Señor la respalda o lo respalda, porque si no, no es profeta, hermano, amén. Y segundo, le dio tiempo para arrepentirse, pero no lo hizo. Miren lo que dice Proverbios 28, versículo 13. Y ya con esto terminamos. Proverbios 28, versículo 13 dice lo siguiente. El que encubre sus pecados, dice la palabra, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Hay un versículo muy lindo que siempre me ha gustado y es el Salmo 32.
Y dice, bendito, bienaventurado aquel cuyos pecados fueron perdonados y ocultos. Y cuando el Señor mira que tu vida es recta, que tú no has permitido un espíritu de Jezabel, de adivinación, que tú realmente no lees el tarot, no lees esas cosas, el Señor está diciendo, ok, vas en buen camino, no vas a fiestas, te estás guardando y estás guardando tu fe, no porque seas fanático, sino porque eso dice la palabra de Dios y estás guardándote en santidad. El Señor, ¿qué es lo que dice? Nos dará autoridad sobre todas las naciones. Nos dará la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es la gloria de Dios en nosotros. Para recibir o para ser dada la estrella de la mañana debe ser entendida como una promesa de un glorioso futuro, es decir, que es una afirmación que Dios le hizo a la iglesia de Tiatira de un grandioso bien que estaría por venir a ellos si se arrepiente. Si usted se arrepiente de todo lo que ha permitido y que usted ha visto en estas iglesias, usted tiene algo que Dios le dará. O sea, el Señor le está diciendo, bueno, hiciste mal, yo te voy a perdonar, pero más encima que yo te perdono, que es el perdón es todo lo que podemos tener del Señor, totalmente es la gracia de Dios, Él nos va a dar algo, nos va a añadir algo. El Señor nunca se va a quedar con nada, hermano, así que lo invito a que reflexione y espero que haya sido edificación esta palabra en su vida. El otro martes comenzaremos con las otras iglesias, que son solamente 3, y vamos a mirar lo que es la adoración celestial cuando hubieron muchos ángeles en el cielo, también los 24 ancianos que se postraban delante de Dios y daban sus coronas. Y todo eso lo vamos a entender. Amén. Si usted es muy juicioso, también le voy a preguntar de este tema, así que es muy especial que usted esté totalmente, digamos, abierto a este tema porque el Señor está hablando. Amén. Dios les bendiga, les guarde, les proteja y espero que haya sido de mucha edificación. Quiero que tome estos martes esas horitas de pronto que nos pasemos para que usted también anote y para que usted también, esto nos ayuda a nosotros a mirar qué es lo malo que hay en nuestras vidas. Amén. Creo que el mensaje fue muy claro de parte de Dios y sé que Dios obrará en su vida y en su corazón y en su mente. Amén. Dios les bendiga, les guarde y les proteja.